Hola amigos, bienvenidos a otra semana de podcast. Vamos a profundizar en lo que es esta palabra del año, de Él es nuestro hogar, y vamos a comenzar por un área bien importante que hemos llamado Sin espacio para el orgullo. Bienvenidos. Bueno, iniciamos esta temporada de Él es nuestro hogar y yo creo que la mejor cosa que podemos hacer nosotros para comenzar a entender lo que es o poder, digamos que mejor decir, caminar en la promesa que Dios nos está dando, caminar en ese norte que es la profecía, como lo hablábamos, de ese viento a favor que nos dirige. Bueno, aquí deberíamos entonces profundizar en qué quiere decir cada una de estas cosas, por qué Él es nuestro hogar. A veces nos quedamos nosotros los que damos palabras proféticas, los que hablamos de lo profético, creo que a veces nos quedamos corticos en algo y es darle desarrollo a estas palabras. Entonces creo que espacios como este que he podido hacer desde el año pasado, pues nos dan una oportunidad muy grande a ti y a mí de poder desarrollar a mayor profundidad y poder interpretar lo que es la palabra profética y lo que Dios está haciendo énfasis en cada cosa, porque en parte vemos y en parte conocemos, en parte profetizamos. Hay una parte que conocemos, hay otra que es ya la inspiración del Espíritu Santo, y cuando llega esa inspiración del Espíritu Santo, pues entonces con lo que las habilidades que Dios nos ha dado tenemos que ir a la palabra y comprender lo que Dios nos está hablando. Esto es como una especie de un nivel 2 o un segundo ángulo de la palabra o la interpretación de la palabra profética basado en la palabra, porque a veces nos quedamos en la que, como yo les enseño muchas veces, que toda palabra profética tiene que estar fundamentada en la palabra. Pero además de eso, la segunda parte es cuando una palabra profética es soltada, entonces nuestra tarea es, a partir de esto, de esta palabra que hemos recibido, pues entonces ir a la palabra y desarrollar y comprender todo lo que la palabra nos dice. De hecho, eso lo vemos en la Biblia con los profetas, en los libros que escriben, en Malaquías, en Jeremías, en Oseas. Vemos como diferentes expresiones de esa profundidad en la palabra que Dios da. No solo con su vida, sino a través de la interpretación que tiene eso. Entonces me parece muy lindo, incluso cuando Daniel, cuando tiene esos sueños y entonces viene viene el sueño y entonces le dice esto es lo que significa y viene tal, como que ese desarrollo es importante para nosotros. Y hoy entonces quiero que podamos entrar en estos 3 días que vamos a hablar de estos temas. Creo que hay un espacio que debemos apartar para hablar de algo bien importante, y es que en este primer inicio, en este primer día de podcast de esta semana, lo primero que tenemos que entender es que Dios, cuando dice que Él es nuestro hogar, cuando en el Salmo 90 Él nos está hablando y nos está haciendo énfasis, Moisés nos está haciendo énfasis en lo que significaba esa presencia de Dios en todo eso que venía generación tras generación, ¿no? No solamente del presente, sino de todo lo que se había vivido, cómo eso impactaba la vida de Israel. Y en esa reflexión él está diciendo, bueno, Señor, tú eres Dios, tú has sido nuestro refugio, otros dicen nuestro hogar, tú has sido nuestra protección. Y mira esto en el versículo 2, por ejemplo, como lo pone aquí la traducción Palabra de Dios para Todos, dice, tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Acuérdense que este es un personaje que tuvo unos escritos acerca de lo que fue el origen. Él vio, él sabe de lo que está hablando. Él está hablando de esa grandeza de Dios. Tú traes a los seres humanos al mundo y los conviertes en polvo de nuevo. Aquí está hablando de una grandeza de Dios y un tamaño impresionante de su poderío. Para ti 1000 años son como un día que ya se va, como unas horas que pasan en la noche. Imagínate todo este listado que está haciendo. En el versículo 5 dice, siembras a los seres humanos cada año. De mañana brotan como la hierba,
crece en la mañana y por la tarde se seca y muere. Está hablando de nuestra vida. Crecemos y morimos. Tu furia nos consume, tu enojo nos da miedo, nos llena de miedo. Mejor dicho, un montón de cosas aquí impresionantes. Y aquí recuerda cuando, bueno, si no lo recuerdas, te lo recuerdo, cuando hablamos de Babel. La frase que ya cité en estos días también de Bill Telemaras, un amigo nuestro que va a estar en sobredosis, que va a ser tremendo y muy poderoso todo lo que vamos a vivir este año en sobredosis. Pues una de las cosas que él dice es, si Dios no tiene rival o Dios no tiene oponente, Dios no tiene igual, por lo tanto no tiene oponente. ¿Eso qué quiere decir? Pues déjame desarrollarte la idea de lo que quiero sembrar hoy, porque creo que este primer mensaje de hoy a mí me tiene, te digo, pensativo, me tiene como confrontado. Porque acuérdate que Dios aquí está diciendo que no tiene igual, no tiene rival, no tiene oponente. Entonces aquí, cuando nos devolvemos al Salmo 1, donde dice, Señor mío, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, tú has sido el lugar de protección. Si yo quiero entrar en ese lugar de protección, yo necesito comprender una cosa muy importante, y es que yo, como ser humano, lleno de miedos, de capacidades, de bondades, de cosas buenas, de cosas malas, yo tengo que entender que yo entro bajo ese refugio, bajo unas reglas. Yo entro bajo esa protección, bajo ese hogar, dentro de un marco de circunstancias que nos piden el Señor. Dios no tiene igual. Entonces, si Dios no tiene igual, yo hablando un poco con algunas personas de la iglesia en el domingo, con los de Citizens, estábamos hablando y yo les decía, hay una realidad, y es que para que un lugar sea un hogar donde yo quiero habitar, pues yo tengo que resolver cosas también en mi vida, y yo tengo que aceptar comportamientos y ajustar comportamientos míos para convivir en ese hogar, ¿cierto? Para poder convivir con las personas que me rodean, pues yo tengo que cumplir con un estándar o con ciertos requerimientos de vida. Ya todos empezamos a conocer entre nuestras familias cuál es el gusto de uno, cuál es el gusto de otro. Aquí yo en mi casa hago desayunos a la carta, porque y a cada uno sé qué hacer, porque cada uno tiene su gusto, cada uno tiene sus preferencias. Pero asimismo yo también espero de ellos, pues obviamente es un ejemplo muy sencillo, pero así como yo hago un desayuno para cada uno, especial, para que cada uno se sienta amado y apreciado, pues asimismo, ¿cuál sería mi expectativa? ¿Cuál sería tu expectativa? Pues que se coman el desayuno, ¿no? Que se lo coman todo, no como que si les pongo el desayuno dicen, ay, no, ya no quiero eso. ¿Qué pasaría en ti? Al principio de pronto lo pasas, pero si pasa 10 veces, 20 veces, va a llegar un momento en el que tú estás completamente agotado de eso, ¿cierto? Bueno, eso también pasa en un hogar donde Dios, nuestro Dios, es nuestro refugio. ¿Y sabes cuál es la única condición que Él no acepta de nosotros? El orgullo. Porque el orgullo, como dice la canción que cantamos en Sobredosis en Garden, nuestro orgullo fue la razón principal que nos eliminó, que nos hizo salir del jardín del Edén. Esa fue la primera circunstancia. Pero no, la manzana, el pecado, como quieras ponerle, sí. Pero eso no fue un pecado, eso fue una traición. Y ahorita en Shekinah vamos a hablar de eso mucho. Porque de frente el hombre se opone a Dios. De frente él se opone a sus condiciones, a lo que él había pedido como elemento básico para que nosotros estuviéramos en ese hogar. Y en ese momento, cuando Satanás viene, que es el padre del orgullo, que fue el primero que dijo que podía ser igual a Dios, pues Dios dijo, no, mira, yo no tengo oponente. Y en ese mismo engaño nos metió a nosotros para que el orgullo entrara en nosotros. Y el orgullo ahí entonces sí empieza a jugar un rol muy, muy fuerte para nosotros. Segunda de Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y imagínate esto.
Aquí está haciendo una lista de las personas que van a estar haciendo parte o que serán como parte de ese panorama del final de los tiempos del que la Biblia nos habla. Y aquí está haciendo características claves aquí: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, en fin. La descripción de eso es orgullosos. Y mira, Proverbios 18, Proverbios 16, el 18 y el versículos 18 y 19 dice: delante de la destrucción va el orgullo. Ups. Y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Imagínate lo que está aquí empezando a desarrollarnos. El orgullo, encontré un estudio muy chévere de un estudiante de teología, de un graduado de teología, un pastor que se llama June Hunt. Y encontré una descripción de la palabra orgullo. El espíritu de soberbia que se siente superior. Hay otro que obviamente tiene una característica positiva, ¿no? Que es la satisfacción placentera. Pero mira que cuando en la Biblia se habla de esa situación, es el complacencia. Encuentro placer en esto. No habla de orgullo, no habla que Dios siente orgullo, Dios siente placer, Dios se complace, Dios tiene una satisfacción que tiene que ver con esa palabra en el contexto, pero no es lo mismo. La Biblia no habla de orgullo cuando Dios está citándose en eso. De hecho, Jesús lo primero que hace es que empieza a hacer listas de los orgullosos y de los soberbios, que son los que empiezan, Jesús empieza a dar durísimo a eso. El espíritu de soberbia que se siente superior. Esa es la definición que él le da al orgullo. Pero la palabra en griego es de huérfanos. Increíble, ¿no? Porque hablábamos en Juan 8, que el año pasado hablábamos de Juan 8, que una característica clave de lo que Jesús y su obra iban a hacer para nosotros era que ya no íbamos a ser más huérfanos ni esclavos. Y huérfano y esclavo en ese contexto tiene la misma característica, pero tiene también un sentido curioso, ¿no? Que de una raíz de orfandad también venga otra palabra que es la de orgullo. Uperéfanos, que significa arrogante, soberbio o con actitud de superioridad. Uperéfanos. Uper, que significa sobre, y phainomai, que significa aparecer. Aparecer sobre. Creer más de lo que yo soy. Sobreestimarme. Una actitud de superioridad. Entonces, frente a esa actitud de superioridad, como en el Nuevo Testamento, vemos que casi siempre la palabra orgullo tiene una connotación negativa y comunica altivez, desdén y soberbia. ¿Pero qué es la altivez? Gracias por preguntar. También se define como soberbia. Sentimiento de autosuficiencia que hace que el hombre no busque a Dios. Esto lo dice el Nuevo Diccionario de la Biblia. Sinónimo del pecado de orgullo. Ay, ay, ay. Dios mira de lejos a los altivos, dice en el Salmo 138, y los abate. Los cristianos, especialmente aquellos que tienen bienes materiales, no deberían ser altivos o llenos de orgullo. Bueno, esto ya es un comentario adicional que hace el diccionario bíblico, pero aquí hay una cosa importante, porque si tú te sientes autosuficiente, pues ¿para qué necesitas un hogar donde Dios es tu hogar? ¿O para qué necesitas decir que Dios es tu refugio si tú eres autosuficiente? Pues imagínate que este es el punto de partida donde yo quiero invitarte a que comencemos a meditar en estos días, porque realmente no podemos habitar bajo el refugio del Señor, no podemos estar en ese hogar que decimos que Dios es si hay orgullo en nosotros, porque mira, el orgullo nunca admite una debilidad, pero en las Escrituras nos dice que nosotros debemos deleitarnos en nuestras debilidades. Segunda de Corintios dice que cuando yo soy débil, entonces Él se hace fuerte en mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
El orgullo te dice, nunca admitas una debilidad. El hogar, nuestro refugio, dice, admite tus debilidades para poderlas cobijar. El orgullo exige sus derechos. No, es que ese es mi derecho. ¿Yo por qué tengo que ceder a esto? ¿Yo por qué tengo que dejar esto? Es que a mí no me parece. Ay, Dios mío. Entonces, el contexto, lo que nos dice la Biblia, que es el remedio de esto, que es la humildad, nos dice que entonces renunciemos a nuestros derechos personales. Dice que Jesús en Filipenses 2, del versículo 5 al 8, dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, incluso hasta morir. ¿Tú te imaginas eso? Jesús en un momento le dice al Padre, si es posible, por favor no. Y Dios le dice, no, nada, hay silencio. Ese silencio es como, yo ya te di una instrucción, pues dale con esa instrucción. Jesús se humilla a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Exige sus derechos el orgullo, pero la Biblia nos enseña que en el hogar de Dios nosotros renunciamos a nuestros derechos personales si queremos que Él sea nuestro hogar. Otra entonces dice, busca reivindicarse a cualquier precio. No, es que los otros son los que me hacen pecar. No, es que los de afuera son los que me hacen hacer esto. Las personas que me rodean son las que me invitan a eso y yo me reivindico, yo me salvo. Y quieres hacer que tu nombre valga por encima de cualquier cosa, pero la Biblia dice, espera solo reivindicación, espera solamente que Dios sea quien pelee por ti. Tú no peleas por ti. Humillaos, dice primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El orgullo te dice, tú tienes que hacerte ver, tú tienes que hacerte respetar, tú tienes que hacerte resaltar. En el hogar de Dios nos dice, espera. Busca el reconocimiento y alabanza para sí mismo. Ese es el orgulloso. Y la Biblia nos dice que solo aceptemos el reconocimiento de parte de los demás. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, dice Proverbios 27. Deja de autorreconocerte porque eso es orgullo. Procura vengarse, el orgulloso procura vengarse y está buscando personas que son enemigos por todo lado. Y el cristiano que está en la casa de Dios dice que está dispuesto a pasar por alto la ofensa. Oye, y aquí hay un punto importante ya para cerrar en este primer podcast porque se me alargó un poquito. Lo primero que debemos entender es que nosotros como cristianos, esos salmos que citamos de los enemigos, que mis enemigos, refiriéndonos a nuestros hermanos, eso no aplica. Nosotros somos hermanos, hijos de Dios. Nosotros no tenemos enemigos entre el pueblo de Cristo. Eso es una mentira que hay que romper. Pero las ovejas sí se pelean, obviamente. Pero como hermanos nos arreglamos, nos peleamos, nos arreglamos si solucionamos nuestras situaciones en humildad. Pero si hay orgullo y hay altivez, entonces eso hace que el hombre no busque a Dios. Y aquí me devuelvo a este tema. Porque aquí hay un punto clave para nosotros. Uperéfanos, arrogante, soberbio con actitud de superioridad, y Dios te dice, si yo soy tu hogar, entonces tú tienes que vencer el orgullo. Y ese es el primer tema del que vamos a hablar en este tiempo, porque si queremos que Dios sea nuestro hogar, no podemos tener orgullo en nuestro corazón, porque el orgullo siempre nos va a hacer sentir autosuficientes, como pequeños dioses, y en ese contexto Dios no va a ser nuestro hogar, Él no va a ser nuestro refugio, Él nos va a dejar por cuenta nuestra, porque estamos escogiendo ponernos a nosotros a nivel de lo que Él dice, a nivel de su palabra y a nivel de quién es Él y su soberanía. Y Él no compite porque es que Él no tiene rival. Si tú caminas en ese camino, te digo, te espera un camino muy oscuro, te esperan días muy oscuros. Más bien, entrega tu orgullo, somételo al Señor, pon tus cargas sobre la cruz, a los pies de la cruz, y recibe esa nueva dimensión de ese refugio, de ese hogar que es Dios, pero sometiéndote a sus reglas, sometiéndote a lo que Él te invita para hacer en este tiempo, sometiéndote a sus beneficios, pero bajo ese comando creador, bajo ese comando de reglas, pero reglas hermosas que nos van a permitir vivir en plenitud, porque la Biblia dice que el que quiere ganar su vida la va a perder. Entonces mejor entreguémosla voluntariamente para poder habitar en la casa del Señor.
No hay espacio para el orgullo en la casa del Señor. Hablamos mañana.